Nunca imaginé que un día despertaría sintiendo que me arrancaban las raíces de un solo tirón. Mi nombre es Isabela Márquez, tengo 59 años, y durante toda mi vida he creído que el mar podía curarlo todo. Era por eso que la pequeña casa en la playa, con sus ventanas siempre abiertas al viento salado, era más que una simple propiedad. Era un refugio en el que guardaba cada recuerdo que aún me mantenía en pie. Allí crecieron mis hijos, allí reí durante mis mejores años, y allí lloré las pérdidas que la vida me obligó a aceptar. Ese rincón azul y silencioso era la prueba de que yo también había sido feliz. Pero ahora, mientras doblaba la ropa con manos temblorosas, sentía que el aire dentro de esa casa se había vuelto pesado, como si presintiera que estaba a punto de ser traicionado. Desde hacía semanas notaba una inquietud extraña en mi hija, Carolina. Evitaba mis miradas, caminaba por la casa como si estuviera cumpliendo una obligación ajena, y cada vez que sonaba su teléfono, su voz bajaba tanto que parecía susurrarle secretos al viento. Yo intentaba no pensar mal. Una madre siempre quiere creer que sus hijos jamás le esconderían algo que pudiera herirla. Sin embargo, esa mañana todo cambió. Carolina me anunció que nos iríamos al día siguiente. Dijo que había vendido mi casa. Las palabras no salieron de su boca con cariño ni con culpa, sino con esa frialdad que uno suele reservar para decisiones prácticas y necesarias. En un segundo, sentí como si me hubieran robado el aliento. No entendía cómo podía disponer de algo que no le pertenecía, algo que yo había cuidado durante décadas, algo que yo pensaba dejarle algún día, pero no así, no de aquella manera. Por un instante creí que debía haber un malentendido, pero dentro de mí, en ese espacio donde se esconde la verdad que no queremos aceptar, supe que no lo había. No dije nada. Me limité a seguir ordenando mis cosas en silencio, fingiendo que la decisión no me partía el alma en dos. Caminé por cada rincón de la casa como quien sabe que está viendo un lugar por última vez. Toqué las paredes ásperas que mi esposo había pintado con sus propias manos. Recorrí el patio donde mis hijos jugaban a construir castillos de arena y donde yo les señalaba las gaviotas que volaban bajo anunciando tormenta. Entré al pequeño cuarto donde mi madre descansó durante sus últimos días. El olor del mar se mezcló esa tarde con algo que no supe explicar, un presentimiento oscuro que me apretó el pecho. Acaricié las fotografías enmarcadas, esas que Carolina había querido quitar años atrás por considerarlas viejas. Era extraño. Mi hija no era mala, al menos no siempre. Había momentos en los que parecía la misma joven dulce que me ayudaba a preparar pan casero los domingos. Pero había cambiado. El mundo la había endurecido o, quizás, yo no había entendido a tiempo sus silencios, sus frustraciones, sus búsquedas. Mis fallas como madre, pensé, se escondían en cada rincón de esa casa. Mientras guardaba 3 vestidos y un par de sandalias en una maleta demasiado pequeña, noté algo más inquietante. Carolina evitaba entrar a mi habitación. Se movía rápido por el resto de la casa, revisando cajones y estantes como si quisiera asegurarse de que no dejáramos nada atrás que pudiera complicarle su plan. Yo la observaba desde la puerta, y en su rostro había una mezcla de impaciencia y nerviosismo, como si temiera que descubriera algo que no estaba lista para confesar. Fue entonces cuando, por azar, al mover un mueble viejo, vi un papel doblado caer al suelo. Lo tomé sin pensar, y aunque no alcancé a leerlo por completo, reconocí la firma de un notario. Mi corazón dio un vuelco. No quise que Carolina me viera con el documento entre las manos, así que lo guardé rápidamente en el bolsillo de mi vestido. En ese instante supe que la venta de mi casa escondía algo más profundo que una simple decisión impulsiva. La tarde se volvió más larga que cualquier otra. Afuera, las olas golpeaban con fuerza la orilla, como si quisieran advertirme algo. Sentía que el mar intentaba hablar conmigo, recordarme que yo conocía esa casa mejor que nadie y que, tal vez, aún quedaban secretos por descubrir. Mientras el sol se ocultaba detrás del horizonte, dejé de luchar contra mi intuición. Algo estaba mal, algo muy mal, y aunque Carolina creía tener el control, no sabía que yo acababa de encontrar la primera pieza de un rompecabezas que cambiaría todo. La noche cayó lentamente, y con ella, la certeza de que al día siguiente mi vida no solo cambiaría, sino que se abriría una verdad que nunca imaginé enfrentar. Amanecí sin haber dormido un solo minuto. La inquietud me recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica desde el momento en que mis ojos se abrieron.
Sentía la mirada gris del amanecer filtrarse por las cortinas. Por un instante, deseé que todo hubiera sido solo una pesadilla. Pero al mirar hacia mi maleta a medio cerrar y escuchar a Carolina caminar por el pasillo con pasos firmes y apresurados, supe que la realidad estaba allí, empujándome fuera de mi propio hogar. Me quedé sentada al borde de la cama, apretando el papel arrugado que había encontrado el día anterior. Lo había leído completo cuando ella se fue a dormir, y cada palabra se incrustó en mi pecho como una espina. No era un contrato de venta simple. Era un documento firmado semanas antes, donde Carolina se presentaba como única heredera, asegurando que yo había cedido derechos sobre la casa por motivos de salud. Ver mi nombre allí, falsificado con torpeza, me dejó helada. Era evidente que alguien, quizá más de una persona, la había animado a dar un paso tan cruel. Y aunque yo no entendía los motivos, pude sentir el sabor amargo de la traición más profunda. Guardé el documento dentro de mi brasero de ropa interior, el único lugar donde sabía que mi hija jamás revisaría. Caminé por la casa con una mezcla de nostalgia y alerta, como si cada objeto pudiera despedirse de mí o delatar algo. Las paredes parecían susurrar historias que yo misma había olvidado, recuerdos atrapados entre fotografías viejas y el olor persistente del mar. Mi customer whisperer. A cada paso, la certeza se hacía más grande. Mi casa no estaba siendo vendida por necesidad, sino por algo mucho más oscuro. Mientras observaba cómo las sombras se movían con la luz matutina, me di cuenta de que Carolina estaba extrañamente impaciente. La vi sacar bolsas al auto sin siquiera mirarme, evitando todo contacto emocional. Aunque su dureza me hería, había algo más inquietante. Sus manos temblaban. Eso me dijo que no era indiferencia, sino miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿O a quién? Esa era la pregunta que ahora rondaba en mi mente. Tomé mi bolso con calma para no alertarla. Sabía que no podía detener la partida sin pruebas más claras, pero tampoco podía permitir que ella creyera que no sospechaba nada. Mientras guardaba mi libreta y las llaves viejas del cobertizo, recordé un detalle que me hizo detenerme. Esa casa no solo guardaba mis recuerdos, también guardaba documentos antiguos de mi esposo, Rafael, registros bancarios, testamentos y una pequeña caja de seguridad que él había dejado escondida detrás de un panel suelto del armario principal. Nadie lo sabía excepto yo, y jamás pensé que tendría que revisar ese lugar. Pero ahora comprendía que quizá allí encontraría la verdad detrás de la desesperación de Carolina. Me acerqué al armario en silencio, deslizando el panel con suavidad. Allí estaba la caja metálica, intacta, cubierta por una fina capa de polvo. La abrí con la llave diminuta que siempre llevaba colgada en mi collar, una llave que Carolina ignoraba por completo. Dentro encontré sobres amarillentos, fotografías y un segundo testamento que yo misma había olvidado. Uno que mi esposo había preparado cuando Carolina atravesaba una mala racha económica años atrás. En él, Rafael establecía cláusulas claras. La casa quedaría bajo mi tutela de por vida y, en caso de heredarla, nuestros hijos solo podrían disponer de ella con mi consentimiento. Ese documento anulaba por completo cualquier intento de venta sin mi aprobación. Al leerlo, sentí una mezcla de alivio y angustia. Esa información podía salvar mi casa, pero también podía enfrentarme directamente a mi propia hija. No sabía si estaba lista para eso, porque detener la venta significaba descubrir la verdadera razón detrás de su engaño. ¿Era ambición, manipulación externa o simplemente desesperación? Yo seguía amándola, incluso en su oscuridad, y aceptar que me veía como un obstáculo me rompía el alma. Guardé el testamento junto al documento falsificado. Sabía que ambos serían indispensables para lo que venía. Cuando salí del cuarto, Carolina ya estaba fuera, acelerada, casi ansiosa por poner en marcha el auto. Me quedé unos segundos mirando la casa desde el umbral. El viento agitó mis cabellos blancos y me habló con la voz del pasado, recordándome que no debía marcharme sin luchar. El mar, siempre fiel, rugió con más fuerza, como si quisiera retenerme. Pero aún así, cerré la puerta. No porque hubiera renunciado, sino porque entendí que la batalla no sería allí, sino después, cuando la verdad saliera completamente a la luz. Mientras caminaba hacia el auto, sentí que el peso de los documentos en mi bolso era también el peso del destino que estaba a punto de alcanzar a mi hija. Y supe que lo que descubriría al final de ese viaje cambiaría nuestras vidas para siempre.
El motor del auto rugió con una energía que no coincidía con el silencio pesado que dominaba entre nosotras. Carolina conducía con los hombros tensos, mirando fijamente la carretera como si temiera que desviarse un solo centímetro pudiera arruinar sus planes. Yo, sentada a su lado, llevaba mi bolso apretado contra las piernas. Dentro estaban los documentos que podían rehacer o destruir nuestras vidas, y aunque no los miraba, podía sentir su peso ardiéndome a través de la tela. El camino hacia la ciudad siempre había sido una ruta que disfrutaba. Los campos dorados, el olor a tierra húmeda, el cielo abierto, todo evocaba recuerdos de viajes familiares, de risas, de juegos y de un pasado más simple. Pero esa mañana, ese mismo camino parecía un corredor frío hacia algo que aún no podía nombrar. Cada kilómetro que avanzábamos intensificaba una inquietud que nacía en mi estómago y se extendía por mis manos, obligándome a mantenerlas entrelazadas para disimular el temblor. En varios momentos del trayecto, noté que Carolina revisaba su teléfono con excesiva frecuencia, como si esperara instrucciones o confirmaciones. Una notificación borró el color de su rostro, y aunque ella rápidamente apagó la pantalla, yo comprendí que no estaba actuando sola. La venta de la casa no era una decisión aislada. Había alguien más, alguien que la presionaba o la guiaba. Y ese descubrimiento abrió dentro de mí una herida que me dolió de un modo distinto. Ya no se trataba solo de una traición familiar, sino de una amenaza desconocida que se cernía sobre nosotras. Mientras cruzábamos el puente que marcaba el límite del pueblo, recordé la infancia de Carolina, tan distinta a lo que ahora veía. Recordé cómo recogía conchas en la orilla, cómo me abrazaba cuando tenía miedo de las tormentas. A veces pienso que uno guarda demasiado de aquellos recuerdos, y cuando la realidad se vuelve dura, duele aún más verlos desvanecerse. Siempre creí que podría protegerla de sus inseguridades, de sus errores, de las personas equivocadas. Pero quizá esa fue mi ilusión más grande. Quizá ella había encontrado refugio en manos que no la querían como madre, sino como herramienta. Cuando llegamos a la oficina del supuesto comprador, mi corazón se aceleró. El edificio era demasiado grande, demasiado moderno para algo que Carolina describía como una venta simple. No había nada de casual en ese lugar. Allí dentro se encontraba alguien que tenía prisa por despojarme de mi hogar. Antes de bajar del auto, respiré hondo y sentí como el mar, aunque ahora lejano, seguía presente dentro de mí, recordándome que nunca había sido una mujer débil. Entramos al vestíbulo frío del edificio. Carolina caminaba rápido, casi como si quisiera evitar que yo tuviera tiempo para observar demasiado. Pero yo veía cada detalle: los trajes elegantes, los empleados apurados, la pulcritud que escondía negocios turbios bajo el perfume del poder. Mis pasos se hicieron más lentos cuando nos anunciaron en recepción. Algo profundo, casi ancestral, me dijo que la persona a la que estábamos a punto de ver no era simplemente un inversor, sino alguien que conocía demasiado bien a mi hija. Mientras esperábamos en un sofá rígido, una serie de imágenes comenzaron a encajar dentro de mí. Recordé las llamadas que Carolina tomaba a escondidas, sus idas nocturnas, los recibos desconocidos que una vez encontré en su bolso. No supe interpretarlos entonces, pero ahora, mirándolo todo con distancia, entendí que llevaba meses construyendo una red de silencios y favores que la habían atrapado sin que yo lo notara. Cuando por fin nos pidieron pasar, sentí que cada paso hacia esa sala era también un paso hacia la verdad que había estado evitando. No sabía si estaba preparada para enfrentarla, pero sí sabía que no permitiría que me arrebataran la casa sin comprender por qué. Al abrirse las puertas de la oficina, un aroma a madera cara y tabaco suave impregnó el ambiente. No alcancé a ver a la persona sentada dentro porque algo más captó mi atención en ese instante. Sobre la mesa, a la vista, estaba un contrato diferente al que Carolina me había mostrado, uno donde no figuraba ningún pago, sino solo la cesión inmediata de la propiedad a cambio de cancelar una deuda. Una deuda. En ese momento lo entendí todo, o al menos comprendí la raíz del engaño. Carolina no estaba vendiendo la casa por ambición. Lo hacía para saldar algo que la tenía amenazada. El aire se volvió espeso. Mi corazón se apretó como si una mano invisible lo estrujara. Y antes de que pudiera reaccionar, comprendí que lo que estaba por descubrir no solo marcaría el destino de mi casa, sino también el de mi hija, y quizás el mío. Nunca olvidaré la sensación que recorrió mi cuerpo en el instante en que mis ojos captaron aquel contrato sobre la mesa.
No era un documento de compraventa común. Era un acuerdo silencioso, casi oculto, que no hablaba de dinero sino de liberación. De liberación de una deuda que no conocía, que nunca había imaginado que existiera, pero que claramente estaba devorando a mi hija desde dentro. Todo lo que había intentado descifrar en los últimos días comenzó a caer en su lugar como piezas pesadas de un rompecabezas doloroso. Me quedé de pie, rígida, observando la sala, tratando de encontrar señales que me revelaran quién estaba detrás de todo. El aire estaba cargado de un perfume fuerte, masculino, y había marcas sobre el escritorio que indicaban reuniones recientes, urgentes, desesperadas. Carolina estaba a mi lado, pero su presencia se sentía distante, ajena. Parecía otra persona, alguien moldeado por el miedo. Yo no la reconocía. Y sin embargo, al verla sostener su bolso con tanta fuerza, comprendí que la traición que yo sentía era solo la superficie de un abismo mucho más profundo en el que ella había caído. En ese instante me di cuenta de algo que nunca había querido enfrentar como madre. No conocía toda la vida de mi hija. No conocía sus luchas, sus errores, ni los precipicios en los que había podido asomarse sin que yo lo notara. Me dolía admitirlo, pero quizá mi amor había sido tan protector que terminó por volverse ciego. Mientras avanzábamos hacia la mesa, mis manos comenzaron a sudar. Vi un nombre en la esquina del contrato, Héctor Maldonado. No era un nombre desconocido en la ciudad. Lo había escuchado en murmullos, en historias susurradas, en advertencias disfrazadas de consejos. Un hombre con negocios oscuros, prestamista de los que no perdonan retrasos, de los que convierten una deuda pequeña en una condena. Al ver su firma, entendí por qué Carolina temblaba, porque evitaba mis preguntas, porque había tomado decisiones tan extremas. Ella no intentaba vender mi casa. Intentaba salvarse. Y esa revelación me atravesó más que cualquier traición. De pie frente a aquel escritorio pulido, sentí el peso completo de mis años, de mis errores, de mis silencios como madre. Me pregunté cuántas veces Carolina había intentado hablar conmigo sin encontrar el valor o sin sentirse escuchada. Cuántas noches habría llorado sola, acorralada por ese hombre y sus amenazas. Yo siempre pensé que ella era fuerte, pero tal vez estaba equivocada. Tal vez nadie es verdaderamente fuerte cuando le cierran todas las puertas y lo empujan hacia donde no quiere ir. Mi instinto me gritó que la deuda no había sido solo un tropiezo financiero. Había algo más detrás, algo emocional, algo personal. Carolina movió un pie hacia atrás, nerviosa, como si temiera que yo tocara los documentos. Pero yo ya no estaba observando la tinta ni las cláusulas. Estaba observando la manera en que ella respiraba. Rápida, agitada, como si llevara días escapando de una sombra que la seguía de cerca. Y comprendí que el miedo que ella sentía no era solo por la casa, ni por mí. Era miedo por sí misma. Un miedo que venía acompañado de vergüenza. Volté lentamente hacia la ventana de la oficina. Desde allí se veía la ciudad extendiéndose como un laberinto. Edificios fríos, calles veloces, vidas que continuaban sin saber que en ese instante una madre estaba intentando entender cómo había perdido a su hija entre tanto ruido, tanta prisa, tanto dolor. La ciudad siempre había tenido una forma de devorar a los que caminaban solos. Mientras mis pensamientos se mezclaban con el susurro del aire acondicionado, recordé las veces en que Carolina había regresado a casa con los ojos hinchados, diciendo que estaba cansada o que había discutido con una amiga. Recordé también los días en que apenas comía, en que pasaba horas mirando el teléfono como si esperara un mensaje que temía recibir. Yo lo atribuía al estrés de su trabajo, a la vida adulta, a las presiones normales. Pero ahora veía todo con una claridad que me quemaba por dentro. Ella estaba atrapada, y yo no había estado allí para sostenerla. Mientras permanecíamos en la sala, noté que el reloj marcaba una hora que parecía ajena a nuestro sufrimiento. Un simple objeto que seguía avanzando, implacable, mientras nuestras vidas se desmoronaban. Sentí un impulso extraño, una mezcla de miedo y coraje. Sabía que no podía permitir que esa oficina se convirtiera en el lugar donde perdería lo único que todavía me quedaba, la dignidad de mi historia y la posibilidad de recuperar a mi hija. Apreté mi bolso con fuerza. Dentro estaban los documentos que podían salvar la casa. Pero por primera vez, entendí que la casa no era lo más urgente. Lo más urgente era salvarla a ella. Y para eso, tendría que enfrentar no solo a ese hombre, sino los secretos que Carolina había intentado enterrar bajo su silencio.
El destino estaba a punto de abrir una puerta que cambiaría todo, y yo estaba lista para cruzarla. Cuando salimos de aquella oficina, el aire frío del pasillo me golpeó como un recordatorio de que aún estaba viva, de que aún tenía fuerza para seguir. Sin embargo, la expresión de Carolina al caminar frente a mí era la de alguien que ya había renunciado. Sus hombros caídos, su mirada perdida, su respiración irregular, eran señales claras de que el peso de la verdad estaba por aplastarla. Y, sin decir una sola palabra, supe que lo que estaba por descubrir sería mucho más devastador que el intento de vender mi casa. Caminamos por el estacionamiento como dos sombras que se negaban a tocarse. Yo iba detrás de ella, observando con los ojos de una madre que, por primera vez, veía a su hija sin máscaras. Había un temblor en sus manos que no había notado antes, un temblor que delataba culpa, miedo, agotamiento. En ese instante dejé de sentir rabia. La traición que tanto me había dolido comenzaba a transformarse en una angustia más profunda, porque comprendí que Carolina no estaba actuando por maldad. Ella estaba huyendo de algo que había crecido demasiado dentro de ella. Una vez dentro del auto, permanecimos en silencio largo rato. Podía escuchar el golpeteo lejano de la ciudad, autos pasando, bocinas impacientes, la vida siguiendo como si el mundo no se nos estuviera derrumbando. Yo mantenía mi bolso sobre las piernas, con los documentos que podían salvar la casa, pero sentía que aún no era el momento de usarlos, no hasta saber la verdad completa. Mientras el auto seguía detenido, Carolina inclinó la cabeza hacia el volante. Su respiración era irregular, entrecortada, y en ese silencio cargado, entendí algo que no había querido aceptar. Su fuerza era solo una fachada. Carolina no era la mujer segura que aparentaba ante los demás. No lo había sido desde hacía mucho tiempo. Y yo, por más que creí estar presente, no había visto la oscuridad creciendo en su vida. Mis pensamientos se remontaron a años atrás, cuando ella comenzó a trabajar en la ciudad. Recordé su entusiasmo inicial, sus metas ambiciosas, sus sueños de independencia. Pero también recordé cómo poco a poco su actitud cambió. La notaba cansada, hermética, obsesionada con demostrar algo. Cada vez que le preguntaba si estaba bien, respondía con ese tono que usaba para cerrar puertas. Y yo, tratando de respetar su espacio, la dejé estar. Nunca pensé que ese espacio se llenaría de personas peligrosas. Mientras esperaba que arrancara el automóvil, me perdí en mis recuerdos. Las noches en que ella llegaba tarde sin explicación. Las veces que miraba su teléfono y lo escondía apenas entraba yo al cuarto. Las cuentas que pagaba con prisa. El cambio en su forma de vestir, de hablar, de caminar. Eran pequeñas señales que ahora formaban un patrón claro y aterrador. Carolina había caído en manos de alguien que la manipulaba. Tal vez, al principio, creyó que podía manejar la situación. Pero las personas como Héctor Maldonado no sueltan tan fácilmente a sus presas. Finalmente, el auto arrancó. Carolina mantenía la mirada fija en la carretera, pero yo sabía que por dentro estaba colapsando. Decidí observarla con atención, no para juzgarla, sino para comprender la profundidad de su caída. Había algo en su manera de hundir los dedos en el volante que me reveló una verdad inesperada. No temía perder la casa. Temía perder algo mucho más esencial, quizás su propia libertad. Durante el trayecto, mi mente viajaba entre hipótesis dolorosas. ¿Qué clase de deuda podía ser tan grande como para entregarle a un hombre así el único legado de nuestra familia? ¿Dinero? ¿Favors? ¿Algo emocional? ¿Algo peor? Cada respuesta que imaginaba me daba vértigo. Mi hija, la misma niña que corría por la playa recogiendo conchas, ahora estaba atrapada en redes que no podía romper sola. Y yo recién estaba entendiendo el alcance del daño. La ciudad comenzó a alejarse mientras tomábamos la carretera de regreso al pueblo. La luz del sol se filtraba entre las nubes, creando un paisaje que contrastaba con la tormenta interna que nos acompañaba. Ajusté el bolso entre mis brazos. Aún no era el momento de mostrar los documentos. Aún necesitaba escuchar la verdad, incluso si ella no quería decirla. Cuando nos acercamos a la curva desde donde podía verse el mar, sentí algo extraño. Una certeza, una intuición que solo las madres conocen. Era como si el viento me hablara nuevamente. Como si el mar, testigo silencioso de mi vida, me advirtiera que lo que estaba por descubrir no solo cambiaría mi relación con Carolina, sino también mi comprensión de quién era ella realmente.
El auto disminuyó la velocidad antes de llegar a la entrada del pueblo. Carolina respiró hondo, casi como si fuera a rendirse. Y fue entonces cuando lo supe. Estaba a punto de quebrarse. Y cuando una hija se quiebra, una madre debe estar lista para sostenerla, incluso si la verdad que viene duele más que cualquier traición. Cuando llegamos finalmente al pueblo, el auto se desplazó lentamente por las calles estrechas que tantos recuerdos guardaban. Carolina conducía con la mirada perdida, como si cada esquina la enfrentara con un pedazo de su pasado. Yo no decía nada. Había aprendido que a veces el silencio no es ausencia de palabras, sino una invitación a que la verdad encuentre espacio para salir. Y en ese silencio, mi hija comenzó a revelarse sin necesidad de pronunciar una sola frase. Detuvo el auto cerca del acantilado, donde el viento golpeaba con fuerza y el mar rugía como si quisiera arrancar secretos enterrados. Allí, lejos de miradas ajenas, la vi finalmente quebrarse. Sus manos soltaron el volante, sus hombros cayeron. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que su cuerpo mostrara la fragilidad que había escondido bajo capas de orgullo y desesperación. Yo permanecí quieta, observando cómo el peso de sus decisiones caía sobre ella como una lluvia interminable. Fue entonces cuando entendí que no necesitaba oír palabras para comprender lo ocurrido. Su mirada, llena de culpa y tristeza, me lo explicó todo con más claridad de la que hubiera podido soportar una confesión hablada. Carolina había conocido a alguien meses atrás, un hombre encantador al inicio, alguien que le había prometido oportunidades y apoyo cuando más vulnerable se encontraba. Ella, buscando demostrar que era independiente y capaz, se aferró a ese espejismo. Lo que no sabía era que detrás de esa sonrisa perfecta se escondía una red de manipulaciones, emocionales primero, económicas después. Y cuando ya era demasiado tarde, descubrió que ese hombre tenía vínculos directos con Héctor Maldonado. Comprendí que la deuda no era solo monetaria. Era una combinación de engaños, chantajes y decisiones impulsadas por el miedo. Carolina se había endeudado creyendo que podría salir sola. Había pedido dinero para cubrir errores cometidos en momentos de desesperación. Y cuando se dio cuenta de que el interés emocional se había transformado en amenazas reales, ya no había marcha atrás. Aquella supuesta relación se convirtió en una cadena invisible que la asfixió poco a poco. Mientras ella permanecía cabizbaja, entendí que había tratado de protegerme a su manera. Quiso resolverlo sola, ocultarlo todo, evitar cargarme con un dolor que creía que no podía soportar. Y cuando ya no encontró salida, la casa se convirtió en su única moneda de escape. No lo hizo por ambición. Lo hizo porque pensó que yo podría vivir sin ese hogar, pero que ella no sobreviviría si aquel hombre cumplía sus amenazas. Acaricié mi bolso con suavidad, recordando que allí dentro llevaba los documentos que cambiarían el rumbo de nuestra historia. Respiré hondo, buscando la fuerza que el mar siempre me había dado, y supe que había llegado el momento de actuar. Cuando bajé del auto y caminé hacia la baranda del acantilado, sentí el viento envolverme como si quisiera empujarme hacia adelante. Sacudí el peso de mis miedos y abrí el bolso. Los papeles temblaron entre mis dedos. El testamento original de Rafael, los registros que demostraban mi legítima tutela de la casa y el documento falsificado que probaba la manipulación ejercida sobre Carolina. Tenía todo lo necesario para detener la venta y enfrentar a Maldonado legalmente. Pero en ese instante, al mirar a mi hija derrumbada dentro del auto, entendí algo aún más profundo. Salvar la casa no era mi prioridad. Era salvar a Carolina, su dignidad, su futuro, su libertad. Me acerqué nuevamente al auto. Ella levantó la mirada, sus ojos rojos buscando una señal de perdón. Y aunque no le dije nada, porque así lo pedía esta historia, dejé que mis actos hablaran. Abrí mi bolso, dejé que viera los documentos y luego los guardé lentamente, como quien protege un tesoro que aún no debe ser revelado. Sabía que usaría cada uno de ellos para enfrentar a Maldonado. Sabía que denunciaría la falsificación, que acudiría a las autoridades, que desmontaría esa red de engaños pieza por pieza. Y sabía que esta vez, Carolina no caminaría sola, porque la fortaleza de una madre no se mide por las veces que protege una casa, sino por las veces que rescata a sus hijos incluso cuando ellos creen haber caído demasiado profundo. El sol comenzaba a ponerse cuando decidimos regresar. La carretera, silenciosa y dorada, parecía abrirse ante nosotras como un nuevo comienzo. Carolina no habló, pero su respiración era distinta,
más lenta, menos temerosa, como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera encontrado un pequeño espacio de paz. Y mientras la casa se acercaba en el horizonte, comprendí que no era solo un lugar físico, era el corazón de nuestra historia, y que, aunque había estado a punto de perderlo todo, ahora tenía algo más valioso que recuperar: a mi hija.